Vamos a orar un momento. Padre, gracias por tenernos aquí en esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de servir. Pero rogamos ahora ante esta tu palabra, Señor, que tú seas quien abra nuestros corazones, nuestras mentes, y Señor, diríjanos para que la podamos recibir viva y eficazmente. Gracias, Señor, por traernos aquí. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, todos los dones de la gracia de Dios no son para gozarlos a la vez. Es decir, al venir a Cristo somos salvados para una verdadera unión, relación con Cristo que permanece para siempre. Pero al permanecer en Cristo, en esa unión es que vamos recibiendo mayor pureza, vamos recibiendo mayor gozo, mayor poder, mayor bendición, los cuales están depositados allí en un lugar celestial para cada uno de nosotros. Con razón el apóstol Pablo, cuando escribía a los hermanos en Éfeso, él decía que somos bendecidos, hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Miren cómo nuestro Señor lo expresa en cuanto a los creyentes judíos. Miren cómo dice la palabra. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Queridos hermanos, nosotros no podemos conocer toda la verdad de una vez. Aprendemos en lo que permanecemos en Cristo, vamos aprendiendo de la verdad del Señor y vamos siendo cada vez más libres a través de su palabra. Es decir, la perseverancia en la gracia es, digamos, un proceso educacional en que vamos recibiendo y vamos aprendiendo y vamos aplicando la palabra del Señor. Por lo tanto, no es todo de un golpe. Vamos creciendo, vamos aprendiendo. Y asimismo el poder libertador del que habla aquí, porque dice que la verdad os hará ¿qué? Libre. Ese poder libertador también lo vamos descubriendo y gozando gradualmente. Por eso dice la palabra, la verdad os hará ¿qué? Libre. Las cadenas se rompen. Esto es lo que habla, cuando habla de libertad es, y en un sentido continuo, os hará continuamente libre. Es decir, se rompen una tras otras. Es como únicos somos nosotros libres para no actuar según la carne, según nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, la palabra misma, la verdad de Dios. Es otra forma, hermanos, de decir que en la medida en que usted permanece en Cristo, según ese nivel de estar atado a Jesucristo, pues tendrá una confianza más firme, un gozo más rico, una mayor estabilidad en su vida emocional, espiritual, más comunión y mayor deleite con Jesucristo. Qué bendición tan grande tenemos nosotros de poder permanecer en Cristo y su palabra en nosotros. Hermanos, esto es libertad, libertad. Solo por medio de la verdad es que nosotros podemos experimentar la libertad. Es decir, cuando la verdad de Dios está en nosotros y actúa en nosotros, somos verdaderamente libres. Bueno, existen estos niveles, ¿verdad?, de madurez, de espiritualidad, son grados de logro entre creyentes. Y el Señor por esto es que nos anima. Fíjense que el Señor nos está alentando. ¿A qué nos está alentando aquí el Señor? A que nosotros subamos, seamos elevados a un nivel, a una posición más elevada, es decir, para que tengamos este privilegio del cual Él está hablando en este texto que hemos leído. Pero hay que estar en Cristo.
Es decir, hay que primeramente residir en Él, estar completamente en Jesucristo. Jesús dijo, miren cómo Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice el Señor? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en Cristo es vivir con Cristo para conocerlo, y entre más lo conocemos a Él, más vamos a admirarlo, más queremos adorarlo y más vamos a recibir de Él gracia por gracia o gracia sobre gracia. Jesús nos hace ver aquí cómo Él nos estima, y habla aquí a sus discípulos, a los creyentes, a los que permanecen en Él. Y fíjense que se vuelve más dulce, más amado, más hermoso, más brillante, más atractivo. No quiere decir que el Señor cambia o mejora, el Señor es perfecto, no necesita mejorar, sino que en la medida en que nosotros estamos conectados con Cristo, vivimos en Cristo, en esa medida nuestro conocimiento de Él es que apreciamos más y más, de manera más profunda, precisamente su excelencia y todo lo que Él tiene para nosotros. Consideremos 3 preguntas en este tema que vamos a tratar. Pero fíjense, nos vamos a quedar con la primera pregunta en la mañana de hoy por factor tiempo. Las otras 2 las dejaremos para el próximo domingo. Pero las 3 preguntas son las siguientes, mis queridos hermanos. ¿Cuál es esta bendición especial? Y es importante que la querramos. Y espero que en esta mañana deseemos tanto esa bendición, que su palabra nos transforme. Lo segundo que vamos a ver, la segunda pregunta es cómo se obtiene esta bendición especial, y luego por qué se obtiene de esta manera o de la manera que vamos a estar hablando. Así que lo primero, hermanos, es ¿cuál es esta bendición especial? Miren, leamos nuevamente lo que Jesús dice en la palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, observen aquí, hermanos, que nuestro Señor nos había estado, si ustedes leen anteriormente, nos había estado advirtiendo de que nada podíamos hacer sin Él, ¿no? Y por lo tanto podríamos entonces esperar que ahora Él nos diga cómo es que podemos funcionar, cómo es que podemos hacer las cosas de manera que le agrade al Señor. ¿Cuántos queremos vivir para agradar al Señor? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Ese es nuestro deseo. Pero el texto no dice lo que nosotros hubiéramos quizás esperado que dijera. Jesús no dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada, pero si permanecen en mí y mis palabras, entonces van a hacer todas las cosas espirituales perfectamente bien. No dice eso. Vamos a ver que Él dice algo más y muy importante en su palabra. Pero fíjense, algunas cosas tenemos que ir diciendo en cierto orden para que podamos entender. Él no habla aquí de lo que los creyentes pueden lograr o la capacidad de ellos para lograr, sino más bien de lo que será realizado en ellos. Fíjense al final de este versículo como dice, y os será hecho. ¿Por quién? Por el Señor. Él lo hará, no el hombre. O sea que Él no dice, les será dada a ustedes suficiente sabiduría, fortaleza para todas las acciones santas, para que ustedes puedan vivir perfectamente como deben de ser y realizar todas las cosas que no son capaces de hacer por ustedes mismos. Él no dice eso. Nuestro omnisciente Señor, tan bueno y tan amoroso, dice algo mucho mejor. Él sobrepasa todas las concordancias del lenguaje, sobrepasa todos los deseos de nuestro corazón y dice algo mejor. El Señor no dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, hagan todas las cosas espirituales que ustedes quieran. No, Él dice, pedid, pedid. Qué maravilloso. Y a veces nos perdemos esta palabra tan hermosa que el mismo Señor nos está llamando a pedir. ¿Cómo? Mediante la oración. Mediante la oración es que podemos ser capacitados para hacer todas las cosas espirituales, para agradar al Señor con ese poder de la oración.
Miren el privilegio especial aquí otorgado. Es una poderosa vida de oración, mi querido hermano. Yo espero que en esta mañana salgamos de este lugar con un deseo profundo de entregarnos más a la oración, que entendamos el poder que tenemos en ella y desearla. Mis queridos hermanos, quiero decirles que el poder de la oración en mucho es un gran indicativo, es un indicador de nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Eso dice mucho de cómo está nuestra vida espiritual. Quizás nunca usted lo había medido de esa manera, pero pregúntase, ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su permanecer en Cristo? ¿Cómo está la palabra de Dios morando en usted activamente? Ay, pero cuán a menudo nosotros nos excusamos para no orar, porque creemos que no tenemos tiempo, creemos que hay otras prioridades que tenemos que hacer. Miren, hermanos, si en algo nuestro enemigo, el diablo, que es tan astuto para engañar, si en algo él quiere engañarnos es que nosotros creamos de verdad que no tenemos tiempo y que hay otras prioridades, que creamos de verdad que el asunto es al revés, que vamos a lograr más no orando menos, en vez de que orando más lograremos más. Por tanto, tenemos que decir que uno de los primeros resultados de nuestra permanencia y unión con Cristo es la práctica constante de la oración. ¿Cuánto usted permanece en Cristo? ¿Cuánto está su vida o cómo está su vida de oración? Miren, hermanos, si otros no buscan, ni llaman, ni claman, ni piden, hágalo usted, hágalo usted. Los que en realidad permanecen alejados de Jesús, estos apenas oran o no oran. El alejamiento a Jesucristo se refleja en la poca vida de oración. Estos tienen como suspendida la comunión con el Señor, quizás solamente para el momento de un culto en domingo en la iglesia, pero hasta se sienten que no pueden orar o no se sienten motivados para orar al Señor. Mis queridos hermanos, Jesús nos dice a nosotros, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Lo que quiero decir es que hay una práctica muy natural para el que permanece en Cristo, es decir, de la oración. La oración es una emanación natural que sale de aquel que está en comunión con Jesucristo, brota espontáneamente de Él para aquel que permanece en el Señor Jesucristo. Así que de la misma manera que la hoja y el fruto brotan de la rama de la vid y lo hacen sin ningún esfuerzo consciente, simplemente o a consecuencia de estar unida a la vid, al árbol, pues asimismo de igual manera brota la oración en la vida del que permanece en Jesucristo, así como los capullos de las flores y los frutos. Ahora, esto no significa que usted se diga, bueno, tengo este problema o tengo que hacer este trabajo, tengo que orar. No en ese sentido, hermanos. Es decir, estas personas que permanecen en Cristo, nosotros notamos, y los que lo hemos practicado nos damos cuenta que es de manera natural. Así como su cuerpo siente hambre y usted desea comer, o sea, tiene una necesidad, pero siente el deseo de comer, así de esta misma manera, mis queridos hermanos, es el que viene a la oración porque ha permanecido en el Señor. Es el resultado natural, la práctica natural de permanecer. No es como aquel que se siente obligado a hacer algo que sabe que es bueno, pero que no quiere hacerlo, no desea hacerlo. La bendición no es para los que dicen, bueno, en estos momentos yo debo de orar, pero no deseo orar, no quiero orar. O peor, diga, orar es aburrido. Esta persona no tiene un deleite en la oración, no conoce de este poder, de esta bendición. Y esto es para los que están felices, gozosos,
con la comunión con Dios, aquellos que se dirigen al lugar más glorioso y saben que la oración es llegar al trono de la gracia, al lugar más glorioso y más maravilloso, de mayor riqueza que nosotros podamos llegar. ¿Se han fijado cómo el fuego dispara llamas y chispas? Bueno, así mismo, mis queridos hermanos, es el corazón de los que están permaneciendo, los que saben permanecer y tienen la palabra de Dios viva en ellos. Estos comienzan el día orando. Estos son los que oran durante todo el día, es decir, la oración los rodea como atmósfera durante el día. Estos son los que salen del día a laborar con la oración delante. Estos son los que prefieren quedarse dormidos orando. El que permanece en Cristo, mis queridos hermanos, no necesita que lo empujen para que ore. Y no es digno hacerlo. Es mejor orar para que el Señor ponga el deseo, ¿no? Pero es decir, no es por presión, sino que debe hacerlo como natural. Pero el Señor dice, pedid. Y créanme, el Señor no lo dijo en vano. ¿Ustedes creen que el Señor va a decirnos algo en vano? Cuando el Señor nos dice pedir es porque Él quiere dar, porque el Señor tiene mucho que darnos a nosotros. Es abundante en su gracia para bendecirnos y darnos. Y si algo está ausente en este pedir, mis queridos hermanos, es el egoísmo, es la avaricia, el amor al mundo, al dinero y a las demás cosas. Pero no solo es muy natural la oración, hermanos, para el que permanece. Miren, hay un sentido de la necesidad de la oración. Es decir, que se va a sentir de manera muy natural, muy poderosa, muy viva, la necesidad de orar. ¿Lo sientes, mis queridos hermanos? ¿Lo has sentido? ¿Deseas sentir esa necesidad? Algunos dirán, pastor, pero ¿cómo es que, permaneciendo en Cristo y teniendo su palabra, cómo es que no hemos llegado allí todavía? Analicen, estamos lejos del Señor simplemente cuando no estamos deseando pedir mayor gracia. ¿Se da cuenta que cuando ya no deseamos más de la gracia del Señor, es que estamos lejos del Señor? Qué astuto es el diablo, vuelvo a repetir, que logra que muchos cristianos estén pero muy conformes, no con la oración, sino sin ella. Hermanos, mientras más conocemos a Cristo, más nos acercamos a Él, más permanecemos en Él y en su palabra, es cuando más podemos con claridad discernir cuántas necesidades tenemos nosotros espiritualmente, sobre todo, y mucho más en cuanto a la necesidad de orar. Miren lo que dice la palabra del Señor. El Señor dice en Juan 1:16, porque de su plenitud, ¿quién puede medir la plenitud del Señor? Es infinita. ¿Cuánto tiene el Señor para nosotros? De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es decir, hay más para nosotros, hay mucho más todavía. Es en la medida en que nosotros estamos allí vinculados con el Señor, en la totalidad de Cristo, es en esa medida que podemos extraer, es en esa medida que podemos pedir para tener de las abundancias del Señor. Pero debes comenzar verdaderamente por creer que hay más y desear ese más que el Señor tiene para ti. Imagínense que alguien le diga, tengo una cuenta bancaria para ti, tengo ahí todo lo que tú quieras pedir, infinitamente, imagínense. Pero si usted no va a pedir y a buscar, allí se queda. El Señor quiere darnos más y más. Debes comenzar por esta realidad y creerla, mis queridos hermanos, de manera que nosotros pidamos y busquemos del Señor. Ahora, esto no es necesidad como yo dije, como aquel que le pesa hacer algo bueno que sabe que debe de hacer, sino así como el respirar. Algunos de ustedes se tienen que esforzar para respirar. Bueno, quizás ahora con estas máscaras puestas la cosa es un poquito difícil. Yo me he dado cuenta cuando estoy en el gimnasio haciendo ejercicio, como que es un poco más difícil el respirar con estas máscaras, ¿no? Y la gente hace un poquito de trampa, yo también la bajo aquí hasta aquí más o menos para poder recibir oxígeno.
¿No les ha pasado esto? Soy yo el único que he hecho trampa en eso. Bueno, pues fíjense que es difícil. Uno se da cuenta y es cuando uno está consciente de lo importante que es respirar el oxígeno. Por lo tanto, para el cristiano que permanece, la oración es como el respirar. Usted la mayor parte de las veces no va a estar consciente de que está respirando, pero está respirando. Es una cosa natural que hacemos. Miren, el Señor nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Es el resultado de estas dos cosas anteriores. Como si el Señor dijera: no cesen de pedir, sigan pidiendo. Hay mucho más, sigan buscando mi rostro y verán si yo abro las ventanas de los cielos para bendecir. Observen a continuación, fíjense que el fruto de nuestra permanencia en el Señor no es solamente, como dijimos, es la práctica de la oración, no es solamente el hecho de que sintamos la necesidad de la oración, sino también incluye la libertad en la oración. Ya dijimos que la verdad nos hace libres. Una vez que esa verdad de Dios comienza a actuar y a vivir en nosotros, pues podemos comenzar a conocer más de esa libertad al ir a la oración. ¿No se han sentido ustedes con poco deseo de orar o han ido a estar de rodillas en oración? ¿No les ha pasado esto? A mí me pasó una vez que en la madrugada, pues quería de todas maneras orar y me puse a orar y me puse ahí, supuestamente con la Biblia en la mano, pero después me di cuenta que ni era la Biblia, era la guía telefónica. Hermanos, uno debe de orar cuando de verdad el Señor nos pone el deseo, no porque uno tenga así que orar forzadamente. ¿No les ha pasado eso? Querían orar, pero las aguas estaban congeladas y no había fluido de esas aguas. La voluntad estaba allí presente, pero no la libertad de la que estamos hablando, de presentar esa voluntad en oración. ¿Cuántos quisieran tener esta libertad? Quisiéramos experimentar aún más esta libertad en la oración. ¿Deseas esta libertad al orar de tal modo que puedas hablar con el Señor como hablamos con un amigo? Que se nos puede ir el tiempo y el tiempo no importa, ¿no? Este es el camino para llegar a eso. Si permanecéis en mí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Este pedir, hermanos, no se mide tampoco por la longitud de la oración, ya lo sabemos. Aunque podemos estar mucho tiempo orando, cuando lo practicamos, no nos molesta el tiempo. Lo disfrutamos, estamos en comunión con nuestro Señor, pero no se mide por la longitud de la oración, sino por el peso que hay en el corazón. Lo que quiero decir es que en un momento determinado, un simple gemir con fe ante el Señor es más lleno de plenitud de estas bendiciones que Dios quiere darnos, que una oración elocuente y prolongada. El hombre o la mujer que habita así con Dios, que permanece de esta manera en Jesucristo, es aquel que escucha al Señor cuando le dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, esto es experimentar la libertad para venir día a día, cada momento ante el Señor, ante cualquier situación. Y esto no es todo. Noten que también permanecer en Cristo nos lleva a experimentar no solamente la libertad, sino que se descubre también que hay un éxito en la oración. Mis queridos hermanos, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ustedes no pueden hacerlo, sino que el Señor lo hará, será hecho. Pedid y os será hecho. Esto es obra de Dios. Miren las ramas en la vid, por ejemplo. Las ramas en el árbol simplemente están allí atadas a la vid, las ramas, ¿no? Y de ahí brota el fruto. Les echo. O sea que el único objetivo y designio es dar frutos. Y en nuestro caso, para nosotros, es dar frutos para la gloria de nuestro Señor. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay otros pasajes bíblicos que
hablan, algunos profundizan un poco más en cuanto a este pedir. Miren, por ejemplo, Proverbios 10. Nos dice la palabra del Señor que a los justos les será, ¿qué? Dado lo que desean. ¿Quién es el justo, no? Aquel que es justificado por el Señor, aquel que tiene su fe en Jesucristo, aquel que se llena de la palabra de Dios. Miren, el Salmo 37 también, este es uno de mis favoritos, por cierto, en cuanto a este tema. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Ahora, ¿cómo nos vamos a deleitar en Jehová si no tenemos una vida de oración? Sería todo superficial. El deleitarnos en Jehová es parte de tener esa vida de oración. Y dice, Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Este deleite no ocurre sin la oración, mis queridos hermanos. A veces queremos ser bendecidos y nos decimos a unos a otros que el Señor te bendiga y queremos toda la bendición de Dios, pero ignoramos la parte de la palabra del Señor que nos dice cómo llegar ahí. ¿Acaso el texto quiere decir algo que no dice? Nosotros sabemos que Jesucristo no va a decir algo que Él no quiso decir. El Señor dice su palabra y es verdad. Fíjense bien, hermanos, Él no dice que todos los hombres del mundo van a recibir todo lo que quiera porque simplemente pidan. Él no dice eso. El Señor no dice eso. Primero, Él está hablando exclusivamente a sus discípulos. ¿Sí o no? Está hablando a sus discípulos. Pero además de eso le está diciendo que esto es para los que permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esto tienen el privilegio de pedir con libertad todo lo que quieran y os será hecho. Es decir, es para una cierta clase de personas, de gente. Y a medida que permanecemos más en el Señor, a medida que su palabra es más viva y eficaz en nosotros, más podemos con libertad pedir todo lo que queramos. Queridos hermanos, si pudiéramos nosotros ambicionar una cosa sobre todas, yo diría que deberíamos de ambicionar que esto sea real en nosotros, este pasaje bíblico. Es decir, que pudiéramos pedir al Señor todo lo que quisiéramos y que el Señor nos las dé. El hombre que prevalece en la oración es quien puede enfrentarse a todas las dificultades del camino de la vida. Porque, hermanos, piensen bien, ¿qué nos puede perturbar a nosotros si podemos todo llevárselo a Dios en oración? ¿Qué nos puede a nosotros destruir si nosotros podemos llevarlo todo delante del Señor? ¿Qué problema puede ser más grande que lo que el Señor puede hacer a través de la oración? Bueno, pues sí, hermanos, un hombre y una mujer así en una iglesia, yo diría, vale por miles de nosotros que seamos comunes. Como cristianos, en ellos encontramos la grandeza de Cristo, la grandeza del cielo. Yo creo que estamos viviendo en tiempo, y de corazón lo digo, y por eso he querido hablar de este tema. Estamos viviendo en un tiempo difícil. Yo creo que estamos viviendo un tiempo en que de verdad el pueblo de Dios necesita clamar al Señor, pero debemos saber cómo pedir. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder pedirle al Señor todas las riquezas del cielo para nosotros? Contemplen a Elías, por ejemplo. ¿Cuántos recuerdan al profeta Elías? Elías, mientras que Acab subía a comer, dice la palabra, subía a comer y a beber, él subía al monte Carmelo para orar de rodillas. Había una necesidad, había una sequía tremenda y había que pedir para él, pedir para el pueblo, pero para él era una necesidad pedir para que lloviera. Pero sí, nos damos cuenta en la historia que antes de él ir a la oración, él miró a Acab y le dijo una cosa impresionante a Acab. Le dice a Acab, Acab, una grande lluvia se escucha. Y no había ni una nube todavía, ni el hombre había subido todavía a orar. Pero ¿saben qué? Cuando terminó de orar, dice la palabra de Dios que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y una gran lluvia cayó del cielo, al punto que tuvieron que salir corriendo. Hubo que salir corriendo con aquello. Bueno, hermanos, ¿qué nos dice esto?
que el Señor puede abrir las ventanas de los cielos para bendecirlos. Él abre, el Señor abre, y cuando abre no hay quien cierre, y cuando Él cierra no hay quien abra. Esto es real. Necesitamos, hermanos, aspirar a ser hombres y mujeres como Elías en nuestra época, en nuestro tiempo, y se cumpla la palabra del Señor cuando Él dijo: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, esto es como darnos un cheque en blanco. ¿Se imagina que alguien que sea, vamos a decir, multimillonario, billonario, le dé a usted un cheque firmado y le diga: mira, vamos a suponer que Donald Trump, ¿verdad? Sabemos que tienen billones de dólares. Bueno, venga usted con un cheque y le diga: mira, aquí está, llénelo y ponga la cantidad que usted quiera. ¿Cómo usted se sentiría, A mí me parece que yo le diría a Donald Trump: usted me va a tener que poner un límite porque si no, a lo mejor el cheque va a brincar. Es decir, me dijeron que pusiera todo lo que yo quisiera, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que el Señor ha hecho algo maravilloso, hermano. Ahí está toda la bendición. Muchas de las cosas no las hemos recibido aún. ¿Cuánto las queremos? Primero que nada, si no hay ese deseo, si no las queremos, no las vamos a buscar ni las vamos a pedir. ¿Cuántos quisiéramos en esta mañana esa bendición derramada del cielo para nuestra vida? Hermanos, tenemos que aprender a permanecer en Cristo y que su palabra en nosotros, y venir al Señor con toda libertad y clamar al Señor y pedir que el Señor nos guíe en su Santo Espíritu a verdaderamente llegar a esta cima de la montaña en la que pidamos y recibamos la bendición del Señor. Necesitamos esto. Y yo quiero hacer este breve llamamiento. Si usted como creyente, porque aquí este mensaje sabemos que es para cristianos, más que nada para los creyentes. Yo quiero decirte, hermanos, que estás en Cristo. Haz una evaluación en estos momentos de tu vida de oración. Si sientes el deseo y reconoces que necesitas acercarte al Señor, permanecer más en Él, que su palabra sea más viva en tu vida, y quieres esta bendición de pedir, yo te invito a que tú vengas al Señor con arrepentimiento, por quizás haber puesto otras prioridades primero, y buscar al Señor más en oración. Hermanos, ¿se imaginan la bendición para ustedes, para su familia, para la iglesia? Si cada uno de nosotros hacemos este compromiso de ser hombre y mujer de oración, sería algo extraordinario, y ese es el llamado, y eso es lo que debemos de hacer nosotros. No importa qué cantidad de gente, sino un grupo de hermanos fieles que vengan así al Señor. Te invito a que vengas al Señor en esta mañana así. Pero si no tienes a Jesucristo, si no le has conocido y te das cuenta que estás fuera de esto, lejos totalmente de esto, quiero decirte que Jesucristo vino y dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre para darte vida eterna, para bendecirte. Ven a Jesucristo reconociendo que eres pecador, que necesitas de su gracia, de su misericordia, de su perdón, y Él te dará vida abundante. Ven a Cristo, ven ahora.